Como bien saben, venimos hablando una serie que se titula... ¿Cómo se titula esta serie? Ay, no me preocupe, no, ese es el tema de hoy. ¿Cómo se titula la serie? A ver, por este lado, dijeron por este lado, ¿cómo se titula? Y ahora sí, juntos, todos, 1, 2, 3, del sueño al destino. Ese es el título de la serie, de la cual ya llevamos 3 enseñanzas. Y esta serie nos está revelando, y escucha bien esto, que Dios tiene un sueño para tu vida. Muy poquitos amenes se resumió, lo escuché solo uno. Dios tiene un sueño para tu vida. Dios tiene un sueño para tu vida. Dios tiene un sueño para tu vida. Pero más importante que el sueño es que ese sueño que Dios te regale debe conducirte a un destino. Y ese destino es el lugar donde Dios quiere que tú estés en bendición y bendiciendo la vida de otros. Por eso esta serie se titula Del sueño al destino. Y lo estábamos haciendo a través de una historia bíblica que muchos de ustedes conocen, y es la vida de José. ¿Cuántos recuerdan y han leído la vida de José? Creo que en Semana Santa se han dado películas de la vida de José, y yo le invito para que a lo largo de estas semanas, como lo venimos haciendo hasta el día de hoy, usted tome su Biblia en su casa y pueda leer esta historia maravillosa, porque la Biblia declara que a través de 10 pruebas que existen en la vida de José, todos pasaremos las mismas pruebas, y cada una de estas pruebas nos acerca a la bendición, nos acerca a la prosperidad, nos acerca al éxito, nos acerca al destino que Dios diseñó para nosotros. Y por eso al inicio les decía, Dios nos dio un sueño para que cuando tú conozcas lo que Dios ha soñado para ti, te conduzcas en tu vida, en tu carácter y en cada área de tu vida al destino que Dios diseñó para todos. ¿Alguien lo cree? Dígame. Hemos hablado ya de 3 pruebas. ¿Cuál fue la primera prueba? ¿La prueba de qué? Les voy a ayudar en esta mañana, diga conmigo, la prueba del orgullo. ¿Cuál fue? La prueba del orgullo. Jennifer se me adelantó. La segunda prueba, ¿cuál fue? La prueba del pozo. Amén, era de Anita. Ese día vino, se notó que vino el domingo. Luego tenemos la prueba del palacio. Y vimos la pureza sexual, y hoy vamos a ver la prueba de la prisión. ¿Están conmigo? Digan a mí. Entonces, quiero decirte esto antes de iniciar el mensaje de hoy. ¿Sabes que una de las cosas maravillosas de Dios, que le encantan de nuestro Padre Celestial, es que Él no reprueba o desaprueba cuando nosotros fallamos en una de estas pruebas, valga la redundancia, que Dios tiene para nosotros? Porque cada vez que iniciamos una prueba y no hemos logrado superarla, Dios nos da una nueva oportunidad para que tú puedas superar esa prueba, y cuando tú la superas, avanzas en el Señor, empiezas a crecer, empiezas a moverte al destino. Y eso es lo que me encanta de Dios, porque Dios siempre nos brinda nuevas y mejores oportunidades. Por eso la Biblia es tan cierta cuando dice, aunque el justo caiga 7 veces, Jehová lo levantará. Entonces, no importa en qué prueba de la vida estés a día de hoy, no importa si aún estás reprobada, estás en la prueba del orgullo, en la prueba de la pureza, en la prueba del palacio, en la prueba del pozo, lo importante es que cuando tú estés allí puedas superarla, y Dios te va a ayudar y te va a dar herramientas. Y como te vengo diciendo, cada prueba superada te va a acercar al destino que Él tiene preparado para ti. Entonces, a través de la vida de José, ese que es lo que estamos usando, vamos avanzando en esta historia, y quiero que vayas conmigo al libro del Génesis capítulo 39, versículos 19 al 23. Allí damos continuidad a la historia. Y dice la Biblia lo siguiente: cuando el amo de José escuchó del amo de su mujer cómo había tratado al esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José. ¿A dónde? ¿A dónde echaron a José? En la cárcel donde estaban, ¿quiénes? Los presos del rey. Y dice la Biblia a continuación: pero aún en la cárcel, y léalo fuerte conmigo, el Señor estaba ¿con quién? Con él, es decir, con José. Y no dejó de mostrarle su amor
e hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía, como el Señor estaba con quién. ¿Con quién estaba el Señor? Le hacía prosperar en todo lo que él hacía. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que había dejado en manos de quién, de José. Entonces, el común denominador que tenemos en esta historia desde su inicio, recuerden que José tuvo un sueño. Quiero recapitular un poquito para que tengamos un buen contexto. José, a Dios le dio un sueño de gobierno, de posición, de autoridad. Él lo contó a sus hermanos, pero allí floreció el orgullo de José, el deseo de creerse superior por recibir ese sueño. Dios trata allí con la prueba del orgullo de José, y dice la Biblia que se ve en un tipo de circunstancias donde José fue vendido por sus hermanos, fue esclavizado. Él llega a Egipto, y estando en Egipto fue llevado a la casa de Potifar. Y en casa de Potifar dice la Biblia que Dios prosperó a José, lo bendijo, y todo lo que Potifar había puesto en manos de José fue prosperado. Pero allí José tuvo que enfrentarse a una nueva prueba, y esa fue la prueba de la pureza, la que vimos hace 8 días cuando la pastora Marley nos predicó cómo vencer la inmoralidad sexual. Y es a partir de ese punto donde leímos cómo la mujer de Potifar se enamoró de José, lo acosaba sexualmente. Un día de tantos, ella se abalanzó sobre José, y en ese acoso sexual le quitó la túnica. José quedó desnudo, y dice la Biblia que él salió huyendo porque no quería ofender a Dios, no quería manchar su pureza sexual. Y esta mujer, dice la Biblia, mintió acerca de José. Dijo que José había intentado abusar sexualmente de ella. Se lo dijo a su esposo, se lo dijo a sus criados, y es allí donde dice la Biblia que José fue puesto nuevamente fue puesto en la cárcel por algo que no había hecho. Y cuando vemos esta historia, vemos que muchos de nosotros, ¿a cuánto nos ha pasado? Hemos estado en circunstancias de vida donde, a pesar de haber hecho lo correcto, de haber actuado bien, nos hemos visto en circunstancias difíciles y adversas. ¿A cuántos les ha pasado? Y creo que esta es la prueba de la cárcel para muchos de nosotros, porque hay una realidad que la Biblia revela, y es que dijo Jesús: en el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo tenemos luchas. Mientras vivamos en esta tierra, vamos a pasar por circunstancias difíciles, por situaciones injustas. Aunque hagamos lo bueno, que hagamos lo correcto, Dios va a permitir que pasemos por ciertas pruebas, porque es allí, en la prueba de la cárcel, de la necesidad, de la injusticia, de la circunstancia adversa, que vamos a poder crecer, que vamos a poder mejorar, que vamos a poder resaltar aspectos de nuestro carácter que necesitan ser tratados para ser promovidos a nuevas bendiciones. ¿No oigo decir amén? Y si usted nota, en la historia que acabamos de leer, José es llevado a la cárcel injustamente. Alguien mintió con respecto a su reputación. Alguien manipuló, engañó a otros. José es víctima de esta mujer, de sus circunstancias. Y al igual que José, como les decía ahora, muchos de nosotros nos hemos visto en situaciones de vida donde hemos hecho lo correcto, lo mejor, nos hemos esforzado, pero pareciera que la vida está en nuestra contra, se pone cuesta arriba, y nos vemos en circunstancias de vida que no merecíamos, que no esperábamos. Pero escuche esto, dice la Biblia que aún en la cárcel, y en la diapositiva que está allí dice: el Señor estaba con José. Quiero decirte, iglesia, en tu tribulación Dios está contigo. En tu circunstancia adversa Dios quiere seguir contando contigo. Puede ser enfermedad, puede ser una crisis económica, puede ser un problema en tu matrimonio, puede ser una dificultad en tu familia, puede ser que no es que alcances tus sueños y que corres tras lo que Dios te ha dado como sueño, pero no logras llegar a esa meta. Aún en esas circunstancias, así como José, Dios está contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Él está en medio de la prueba con nosotros.
Sé que este mensaje no es muy popular, porque ¿quién quiere pruebas? Levante la mano los que quieren dificultades. Levante la mano los que oran para pasar por necesidades. Creo que nadie. Y sin embargo, aunque no las pedimos y aunque no las queremos, todos pasamos por circunstancias difíciles. Ahora, ¿qué demostró José en medio de esa prueba, la prueba de la cárcel? Porque si usted mira la historia de José, venía de ser vendido por sus hermanos. Su papá lo había dado por muerto porque sus hermanos llevaron su túnica de colores y la habían manchado de sangre para que su padre pensara que había muerto. Luego es lanzado a un pozo, luego de allí es vendido como esclavo, luego siendo esclavo es llevado a la casa de Potifar. Allí es acosado sexualmente. O sea, José venía de una prueba en otra, pero José venía superándolas. Dios venía tratando con su orgullo, tratando con su carácter, tratando con su vida. Y ahora José, aunque estaba ya cerca de su destino, una vez más se vio frente a una prueba que se llama la prueba de la cárcel. Ahora, ¿qué demostró José en la cárcel? Lo mismo que había demostrado mientras estuvo en el palacio. Y es que José sabía administrar muy bien lo que Dios le había dado. Por eso cada prueba que enfrentó José y que nosotros enfrentaremos y que tú vas a enfrentar en la vida tiene un común denominador, y es que Dios desea que tú seas un buen administrador de lo que Dios te ha dado. Si es tu sexualidad, Dios quiere que administres bien tu cuerpo para que a través de la pureza sexual Dios pueda bendecirte. Si se trata del carácter, Dios quiere que administres bien tu orgullo de tal forma que lo elimines y sea lo vital la que crezca en tu interior. Si es la prueba del éxito, al igual que José cuando estuvo en casa de Potifar, que lo que Dios pone en tus manos tú lo puedes administrar bien, porque eso significa una buena mayordomía. En cada área y en cada prueba, Dios desea que seas un buen administrador. Y allí, en la prueba de la prisión, donde muchos de nosotros a lo mejor hubiéramos claudicado, es decir, hubiéramos renegado y salgo de una para entrar a otra, y ahora ¿por qué estoy en esta enfermedad? ¿Y por qué estoy en esta situación? ¿Y por qué estoy en esta adversidad? Si voy a la iglesia, si oro, si me esfuerzo. Mira que la reacción de José no fue esa. Dice la Biblia que en la prisión José tuvo perseverancia. ¿Qué desea Dios que tengamos en las pruebas? Diga a su vecino, perseverancia. Ahora, vamos a ver esto de forma bíblica. Y Pablo en Romanos capítulo 5, sígame conmigo aquí en pantalla en la lectura, ojalá usted esté tomando apuntes de esto, dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia que produce prueba, y la prueba que produce, siga conmigo, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la prueba de la cárcel viene para formar mi carácter. ¿Para qué viene la prueba de la cárcel? En esta psicología que estamos usando a través de la vida de José, dicho en otras palabras, cada prueba de adversidad que tú vives en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, Dios la permite para que a través de esa prueba y de esa circunstancia difícil tú puedas ser formado en tu carácter. Por eso Pablo declara aquí en Romanos capítulo 5 que las tribulaciones producen paciencia, pero escuche, la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Dicho en otras palabras, cada vez que te enfrentas a una circunstancia difícil, lo que Dios está formando es tu corazón, tu carácter, para que la forma en como tú respondes ante la vida y como reaccionas ante la adversidad sea la mejor. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Está ahí en pantalla. El sufrimiento debe de producir perseverancia, la perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza. Por eso lo número uno es que la tribulación produce perseverancia. ¿Qué es perseverancia? La perseverancia es una actitud constante a través de la cual logro alegrarme a pesar de lo que esté viviendo.
Eso es perseverancia. Cuando tú logras sacar lo bueno de lo malo, cuando mantienes una actitud constante de alegría y de gozo a pesar de que tus circunstancias no sean las mejores, eso está diciendo que estás creciendo en la perseverancia. Y dice la Biblia en Santiago 1:2-3 con respecto a esto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, yo les decía algo: ¿cuántos nos alegramos en las pruebas? Seamos honestos. ¿Cuántos se alegran en la enfermedad? ¿Cuántos se alegran en la crisis financiera? Yo creo que si usted levanta sus manos en esta mañana, no le creo. Pero Dios lo permite porque Él quiere que tú crezcas en la perseverancia. Es decir, Dios desea que tú puedas crecer internamente, porque hasta que usted y yo no crezcamos en la perseverancia, no podemos ser promovidos a más bendiciones. ¿Cuántos me siguen? Digan amén. Entonces, Pablo, los apóstoles, José entendieron que cuando llegue la adversidad, cuando llegue la dificultad, la forma de acelerar el proceso de la prueba de la cárcel es aprender a gozarnos en medio de las dificultades. ¿Sabe qué es lo que inyecta el enemigo en medio del sufrimiento? Falta de fe, incredulidad, desespero. Y cuando nosotros llegamos a las pruebas difíciles o las circunstancias adversas y nos dejamos llevar por cada una de estas estrategias del enemigo, lo que el enemigo está haciendo es que perpetuemos una prueba que Dios desea que tú puedas superar. Por eso Santiago dice que tenemos que, frente a la prueba de la adversidad, tener gozo, alegría, porque el gozo y la alegría es la perseverancia, es saber de que esta prueba va a pasar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la paciencia es esperar con alegría. ¿Qué es la paciencia? Ahí está en pantalla. Esperar con alegría. Y la perseverancia es luchar la batalla mientras es. Si Dios dice en Jeremías que tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza, lo que Dios nos está diciendo es que en cada prueba, al final de esa prueba, y en cada circunstancia, al final de esa circunstancia, si esperamos con alegría y perseveramos y luchamos en el Señor, al final hay una respuesta, hay una solución, hay un camino, hay una salida, hay una bendición, hay una promesa, hay algo bueno de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tenemos que luchar ¿con qué? Con perseverancia. ¿Por qué? Porque las tribulaciones vienen para formar nuestro carácter. Y cuando usted está enfrente de esa circunstancia adversa, Dios desea que usted empiece a crecer. Ahora, qué bueno sería que usted pudiera venir a la iglesia y que su pastor orara por usted y le dijera: Dios, inyecto perseverancia, inyecto carácter. Y qué bueno sería que ocurriera de forma sobrenatural. Pero hay una mala noticia, y es que Dios no escogió ese medio para que usted crezca en paciencia, en perseverancia, en carácter, sino que es a través de las pruebas que soy formado. Por eso, número 2, la perseverancia, el luchar en cada batalla y no desesperar, sino que con alegría saber que Dios tiene una salida. La perseverancia produce carácter. No hay otro camino. Dios no lo va a llevar a usted a crecer en su personalidad a través de una oración instantánea. Dios escogió que a través de las circunstancias de la vida usted pueda crecer en carácter. Voy a explicar de otra forma. ¿Cuántos en medio de una necesidad económica han tomado malas decisiones y te has endeudado de más? ¿Has hecho un negocio que no tenías que haber hecho? ¿Hiciste algo ilícito porque querías esa casa, porque querías ese carro, porque querías ese sueño? Y el enemigo vino y te dijo: te tengo una estrategia rápida para que te hagas rico pronto, para que consigas el dinero que necesitas. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Recuerdo años atrás,
Cuando estaba en auge las pirámides, ¿cuándo se acuerdan de eso? Ahí nosotros también metimos la de caminar. Y nos dijeron, ponga su dinero aquí y eso se lo vamos a multiplicar en cuestión de días, literalmente. Ay, se nos abrió los ojos. Y yo dije, aquí es, esta es la fórmula. ¿Y sabe qué pasó? La demora fue meter la platica ahí y eso te cayó. ¿Por qué? Porque cada atajo que tú tomes en tu vida, si Dios no te ha dicho que lo hagas por ahí, te va a llevar al fracaso. Te va a llevar a permanecer y a perpetuar algo que Dios quiere que tú superes pronto. Y la vida de José nos lo enseña, porque él llevaba ya 11 años en la prisión y ya creo yo, Dios, que tenía la salida para José, porque estaba revelando, estaba trayendo sueños a estos hombres. Dios quería ya acelerar su proceso, y en vez de José confiar en lo que Dios quería, dice la Biblia, él intentó manipular la situación. Y por eso decimos en esta mañana, nunca la recompensa de parte de Dios vendrá a través de la manipulación. Sé que este mensaje no es muy popular, porque nadie quiere pruebas, nadie quiere necesidades. Pero como dijo el apóstol Pablo y como dijo Santiago, alégrate en la tribulación, alégrate en la necesidad, alégrate en la adversidad, porque estás siendo formado, tu carácter está creciendo, tu paciencia está siendo prolongada, tu perseverancia está creyendo, y te vas a volver resiliente, te vas a volver invencible, te vas a volver un guerrero, porque allí en la prueba Dios te está promoviendo a algo más grande. ¿Cuántos decimos en él? ¿Cuál era el sueño de Dios para José? ¿Lo recuerdan? Él se veía como el sol y las estrellas se arrodillaban delante de José. José pensó que a lo mejor su sueño era poder, posición. Pero escucha esto: la posición es el lugar que Dios va a usar en tu vida para bendecir la vida de otros, porque tu destino no es solo ser grande, tu destino es que a través de tu grandeza Dios pueda bendecir la vida de otros. ¿Cómo sabemos esto? Cuando fue puesto en la casa de Potifar, que allí José era el segundo al mando, y que puso en mano de José Dios todas las propiedades y lo material para que José lo bendijera y fuera multiplicado. Es decir, a través de su posición Dios bendijo la vida de otros. Cuando José fue puesto en la cárcel, siendo el segundo en la cárcel, muchos se beneficiaron de la vida de José, porque su posición fue puesta allí para que José bendijera la vida de otros. Más adelante, cuando José llega a su destino, que era ser el segundo en todo el reino, en el imperio del faraón, José va a ser puesto allí para que a través de esta posición él pudiera bendecir la vida de sus padres, de sus hermanos, porque venía una hambruna. Y como José estaba siendo formado en su carácter, en su personalidad, cuando fuera puesto allí, no iba a perder del rumbo su destino, porque él sabía, y Dios sabía, que a través de formar la vida de José iba a ser un buen administrador. ¿Me están siguiendo? Entonces, Dios ha soñado una vida de bendición para ti. Alguien grite amén a eso. Dios tiene un destino de prosperidad. A nosotros no nos aterra la palabra prosperidad. Dios tiene un destino de éxito para tu matrimonio, y eso no nos asusta, porque esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Pero mientras tú llegas al destino, Dios desea formar, número 3, ¿el qué? ¿Qué quiere Dios formar en ti? El carácter. Porque la perseverancia produce carácter. Cuando tú creces en tu carácter, en tu personalidad, y reaccionas de forma correcta frente a la adversidad, el carácter, léalo fuerte por favor, va a producir esperanza. ¿Qué produce el carácter bien formado en la vida de un hombre y una mujer? Esperanza. Entonces dice Proverbios capítulo 13 versículo 12: la esperanza que se prolonga es un tormento del corazón, mas el árbol de vida es el deseo cumplido. Voy a explicar esto. Proverbios capítulo 13 es un capítulo de contrastes. Es decir, allí se hacen varias comparaciones. Y si usted mira esta frase, la esperanza ¿qué ocurre? Se prolonga, se convierte en ¿qué? En un tormento para el corazón. Lo voy a traducir. Cuando usted pone su esperanza
en las circunstancias y en el destino, y no en el dueño de su destino y quien produce las bendiciones, esa esperanza se va a convertir en un tormento. Porque hoy puede ser que a usted le vaya bien, pero mañana no le va a ir tan bien. Hoy puede ser que usted está en bendición, pero mañana puede estar en necesidad. Y si su esperanza está en su dinero, en lo que usted tiene o en lo que usted quiere conseguir, y no en quien produce las bendiciones, esa esperanza se va a convertir en algo tormentoso en su vida. Por eso vienen las decepciones. Cuando la gente se casa, ¿cómo se casa? Feliz, alegre. Yo recuerdo, en esos días estaba hablando eso con Mariona. Hace 22 años Mariona y yo nos casamos. Por ahí está el video del matrimonio. Al final salimos hablando ella y yo, se nos ve esos ojos brillosos, enamorados, hablando con esperanza. El futuro es prometedor. En la iglesia me decían: Julián, mejor dicho, usted no sabe las cosas buenas que le esperan. Yo andaba en las nubes, pero avanzó el matrimonio y llegaron las pruebas, llegaron las necesidades, llegaron las crisis, llegaron las dificultades. Y en medio de esas pruebas, cuando yo no las entendía, yo decía: para esto me casé. Yo decía: para esto me esforcé. Yo creo que Mariona, quién sabe cuántas veces habrá ya tirado la toalla conmigo. Digo: ¿para qué me casé con este hombre? Pero cuando Dios trajo sabiduría y entendimiento a nuestro corazón, y llegaron las tormentas y llegaron las pruebas, nuestro matrimonio se fortaleció, creció, perduró, y hoy, 22 años después, puedo decir que fue la mejor decisión que tomé. Era la mujer para mi vida. No sé si Mariana diga hoy lo mismo también, pero porque Dios me ayudó a entender que era lo que Dios tenía para mí. ¿Cuándo cambió eso? Cuando dejé de poner la esperanza en las circunstancias. Deja de poner la esperanza en lo que tú tienes. Deja de poner la esperanza en tus circunstancias. Deja de poner la esperanza en tus capacidades. Y empieza a poner la esperanza en Dios. Empieza a creerle a Dios. Por eso mi esperanza, léelo en mi pantalla, debe de estar en Dios. ¿En dónde debe estar tu esperanza? Y no en las circunstancias cambiantes. Y te voy a decir algo, y es una revelación: Dios no cambia. Dios es inmutable. Él permanece para siempre. Lo que Él ha dicho que se hará, se hará. Y toda promesa que Dios te haya hecho y toda revelación que Dios te haya dado, Dios lo va a hacer, porque Él no cambia. Él es inmutable, Él permanece, Él es fiel, Él es verdadero, Él no miente, Él es real. Debe ser aplauso fuerte a Él. Por eso tu esperanza debe estar puesta en Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Diga a su vecino: tu esperanza debe estar en Jesús. Entonces, ¿cuántos estamos pasando por crisis? Levanten sus manos. ¿Cuántos hemos pasado por dificultades? ¿Cuántos vemos sueños frustrados, cosas que queríamos y no las hemos visto? Yo levanto la mano a eso. Pero escucha esto, número 4. La esperanza produce hijos. Gracias por ese amén. Vean, sí está contenta con el esposo que le tocó. La esperanza produce citas divinas. La esperanza produce bendiciones. ¿Alguien dice amén a eso? La esperanza puesta en Dios produce prosperidad, éxito y bendición. Quiero que vayas conmigo a Romanos 5:5 y dice: y la esperanza, escuche esto, cuando no está puesta en las circunstancias, no avergüenza. Léelo conmigo, por favor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, escucha esto. ¿Qué fue lo que mal hizo José estando en la cárcel? Que intentó manipular sus circunstancias, intentó manipular su futuro, buscó una recomendación humana, se centró en su capacidad. Recomiéndame con el faraón. A este hombre se le olvidó que tenía que hablar bien de José. Pasan 2 años, pero dice la Biblia allí en Génesis capítulo 40 que el faraón tuvo un sueño. ¿Recuerdas que Dios le había dado 2 sueños a estos hombres?
el faraón luego de 2 años tuvo un sueño y nadie podía interpretar su sueño. Nadie en la corte real podía interpretar su sueño. Y entonces el copero se acordó de quién. ¿Quién estaba obrando en esa circunstancia? Diga Dios. Por eso en tu crisis financiera, aunque no veas una salida, aunque digas hasta aquí llegué, aunque digas estoy en bancarrota, aunque pienses hasta aquí llegó mi vida, Dios siempre tiene una salida. Entonces, las pruebas vienen a formar el carácter, la personalidad, la forma en cómo usted reacciona frente a una crisis financiera, frente a un problema de salud, frente a una crisis familiar. La prueba lo que hace es que usted crezca, mejore, sea formado. ¿Por qué? Porque en la aflicción, en la dificultad, en el problema, nosotros somos golpeados en el orgullo, somos golpeados en aquello que somos débiles, y es allí en medio de esa presión que Dios empieza a forjar un mejor usted, una mejor persona. Dios empieza a formar un mejor carácter, así como el diamante sufre presión antes de convertirse en un diamante para convertirse en esa piedra preciosa. Las pruebas, las dificultades, las necesidades y las crisis nos forman para que nosotros podamos crecer. Y cuando nosotros crecemos en carácter, lo que ocurre es que estamos siendo preparados y promovidos para que cuando la bendición de Dios llegue, a usted no lo tumbe, sino por el contrario lo bendiga y lo prospere. ¿Alguien diga amén a eso? Entonces dice Génesis 40:14, volvamos a José, y dice: así que acuérdate de mí cuando recibas ese beneficio. Ahora, José llevaba ¿cuántos años en la cárcel? 13 años. 2 años antes, dice la historia, que a la cárcel fueron a parar 2 hombres, un copero y un panadero. Ambos servían en la casa del rey, del faraón, y fueron a parar a la cárcel por orden del faraón. Y mientras ellos estaban en la cárcel, recuerden que José había sido puesto como administrador en la cárcel, era el segundo, porque Dios estaba ¿con quién? Con José. ¿Con quién estaba Dios? ¿Con quién estaba Dios? Y dígale a su vecino: Dios está contigo en la prueba, Dios está contigo en tu necesidad, Dios está contigo en tu adversidad.